¿cuánto se tardaron doblando Cars 2? Fíjate que por lo general a una película de estas se llaman theatricals, lo que son las películas que se van a estrenar en cine, se llaman theatricals, y por lo general se le da una semana. A las películas de animación se le dan un poquito más, un par de días más, o sea, 7 días. Por ejemplo, que empieces un jueves y terminas hasta el otro viernes, se atraviesa el fin de semana. O empiezas un lunes y terminas hasta el martes de la siguiente semana. Sin parar. Descansando el fin de semana. Pero es así, a esta se le dieron 2 semanas. Por la cantidad de... Por ejemplo, todos los Moderato grabaron un personaje. Todos ellos, aparte del tema de You May Think y el de Autos, Mod y Rock and Roll, grabaron un personaje cada uno. Entonces se les da mucho tiempo porque no sabes cuánto te puedes tardar, etc. Y César Bono grabó 3 días seguidos, casi completos. César Bono hace la voz de... Él es Mate, el amigo de McQueen, pero realmente en Cars 2 él es la estrella, él es quien lleva toda la historia, ¿no? Ana Serradilla grabó 2 días. Entonces eso te quita tiempo, por así decir, de lo que es normalmente un proceso de doblaje. Creo que en este caso los Star Talent estuvieron muy bien, me gustó mucho el trabajo de Ana, y obviamente qué decir del trabajo de César, que ya venía desde Cars 1 siendo Mate. Es muy curioso porque César decía de pronto, me cuidas la voz que no vaya a sonar. César, es que no sé qué voz le puse. César, tú habla nada más y así como hablas está perfecto, ¿no? Como hables es Mate, ¿no? Es un personaje entrañable, cariñoso, tierno, y César hizo una creación de este personaje en español maravillosa. Correrán para salvar al mundo. Finn McMissile, inteligencia británica. Tómate, inteligencia promedio. Me imagino, porque en Cars 2 yo creo que hay más personajes que en la primera. No sé si estoy exagerando, pero creo que hay más. O sea, tomando en cuenta todos estos carritos conspiradores, más los del pueblo que se jalan a donde están ahora Mate y el Rayo McQueen, creo que hay más personajes, ¿no? ¿Cómo jalas tantas voces? Sí, sí se hizo todos los personajes de Radiador Springs, que es donde están todos los amigos de Rayo McQueen, aparecen en la película con muy poquito diálogo cada uno. Todos casi se presentan. Creo que la excepción creo que es Paul Newman quien hacía a Hudson, sí, el que corría. Que no sale en esta. Pero casi todos están, y como dices, sí, hay muchísimos personajes que aparecen, e incluso personajes grandes. Finn McMissile, que es el espía, el 007 casi. Holly, que es la que al final termina siendo novia de Mate. Francesco Bernoulli, que es un coche Fórmula 1 italiano. Personajazo que tuvo a John Turturro en el original. ¿Y aquí quién lo hizo? Aquí lo grabó Jesús Guzmán, el informal, o la voz del chavo animado. Él es la voz del chavo de la caricatura. Entonces es también un señor actor que el resultado final, y había miedo de mi parte cuando llegamos ya a grabar a Francesco Bernoulli, porque traía este acento de lo que el gringo considera casi algún cliché, ¿no? This, I like you very much. Y entonces tú dices, yo no sé si los italianos hablan así o no, pero es ya una creación de un personaje de lo que en Estados Unidos suena. ¿Cómo lo transportas acá? Y que quedara creíble, y Jesús hizo un trabajo maravilloso. Entonces sí, hay muchísimos personajes que repiten, se conserva hasta el máximo, creo que se cambió tal vez alguno, pero la mayoría repitieron el actor con su personaje, y aparte todos los nuevos. Tienes que cuidar en este tipo de proyectos, no repetir voces de actores, aunque hayan hecho algún personaje pequeño. Si su personaje no repite, que no trabaje. Porque la realidad es que mucha gente dice, voy a ver Cars 2, ya lo compré en DVD, pero antes voy a ver Cars 1 para verlo. O sucede con Piratas del Caribe, voy a ver la 4, pero voy a ver 1, 2 y 3. Y hay gente que sí tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Es que en la 1 hay una voz que es la misma del cocinero de la 4. Y tú dices, no puede ser, ¿no? Entonces, como anécdota, cuando se grabó Piratas del Caribe 4, no hay una sola voz. Una que haya trabajado en las 3 primeras. Y la gente no se dio cuenta.
si alguien los busca, de verdad que lo hagan, no van a encontrar una voz repetida. Y te estoy hablando... Estás alebrestando a la gente. Que lo hagan, ¿no? Que lo hagan. Te estoy hablando de una película que tenía como 10 años la primera, y para llegar a la 4, no hay ninguna voz. Se tenían las listas de actores, no se repitió a nadie. Estos americanos seguro son superespías. Oh, es un chiste, ¿verdad? ¿Cómo empieza el director de voces a trabajar? Me imagino que te pasan la película completa, obviamente en idioma original. Uh-huh. ¿Qué es lo que ves ahí y a dónde pasas una vez terminada la película? Esto se cuida mucho por la piratería, para que la piratería cuando menos no te gane el tener la película ya vendiéndola fuera del estreno, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, bueno, se empieza a trabajar con mucho tiempo de anticipación, con el preliminar 1 o 2, y ya desde ahí se empieza a asignar las voces. Quizás se empieza a trabajar con alguna voz que es preliminar también, en el caso de que no se sepa todavía si se van a utilizar Star Talent o no. Tienes que utilizar una voz que pueda hacer un match con el inglés en lo que se decide si va a haber un Star Talent. Si no, ya de una vez se van asignando personajes de acuerdo a lo que van saliendo en esos preliminares o incluso en los trailers que vienen antes. Desde los trailers ya puedes ir pensando, se va a utilizar a tal actor para tal personaje, etc. El director empieza a asignar voces que tienen que ser lo más machadas con el inglés. Casi que al final de la película, allá en Disney pueden tener todos los tracks de todos los idiomas y soltar una escena, ir cambiando de idioma y la voz tiene que ser la misma. En chino, mandarín, en ruso, en italiano, francés, español de España, español latinoamericano, inglés, la voz tiene que ser, la tesitura tiene que ser la misma. Porque esto tiene que ver con merchandising y con una serie de cuestiones que vienen después. No puede tener una voz en francés y una voz en español porque crea un conflicto, ¿no? El personaje tiene que sonar igual en todos lados. Entonces, en base a eso, el director va escogiendo el reparto y cuando ya se tiene la película completa, se revisa, se checa que todo esté adaptado como debe ser por las cuestiones de lip sync, de los golpes silábicos que tiene cada frase, etc. Si no, se corrige y se hace ya el reparto final, con todo el reparto ya, que muchas veces hay personajes que aparecen hasta el final. Entonces, ya que tienes todo el reparto, o cuando menos lo más acercado al final, se hace ya toda la asignación de voces y se calculan muy pocos loops en relación con lo que es la maquinaria del doblaje para televisión, que por lo general graba entre 40, 60, hasta 80 loops dependiendo del actor que vaya a grabar. Es la velocidad con la que se va a grabar el trabajo. La verdad es que con Cars se calculaban de 15 a 20 loops por hora. Cada loop dura entre 15, 20 segundos y lleva hasta 25 palabras. Entonces se calcula hasta un máximo de 20 unidades de ese tamaño por cada hora de trabajo. Pueden ser más de acuerdo a la capacidad del actor, pueden ser menos de acuerdo a la dificultad, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que se calcula. Entonces, ahora imagínate que si tienes una película que va a tener 2000 loops, divídelo en horas entre 20 para que calcules el tiempo. Es algo muy complejo, ¿no? Muy matemático, como tú Muy decías, matemático, ¿no? ¿Y quién te sí. ayuda? Exacto. Eso lo hace, obviamente, todo el departamento de producción pegado de la mano con el director. En este tipo de proyectos, casi el acomodo de todos los personajes lo hace producción. El director entrega el reparto, Disney aprueba, y ya que está eso, se puede decidir, por ejemplo, con quién se va a empezar, que por lo general es con los estelares, pero ya el acomodo de todos los tiempitos, de todos los personajes en medio, lo hace producción de acuerdo a las necesidades que tiene de tiempo o a la disponibilidad de los actores, que de verdad, si el director estuviera a cargo de todo eso, no tendría tiempo de ver otras cosas, ¿no? Entonces, producción está encargada de llenar todos los huecos y de dar el llamado a todo el reparto general, para que el director pueda estar nada más a estar dirigiendo la película. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que es lo que hice yo exactamente. Y tú escogiste entonces el reparto. Fíjate que en este caso había mucho reparto ya escogido, y en este tipo de proyectos tan especiales, el director, en mi caso yo, con Cars 2, trabajas muy pegado con el director creativo
de todo el territorio de Latinoamérica de Disney Character Voices, que es Raúl Aldana. Él estuvo muy pegado también con el reparto, no digas el antiguo, ¿no? Todas las voces nuevas. Él estuvo muy trabajando, muy pegado con la producción desde el principio, ¿no? Y también con una revisión del script antes de presentarlo ya para grabar, ¿no? Entonces no ocurre con todos los proyectos. En esos proyectos tan grandes, tan importantes para Disney, para Pixar, sí estuvo Raúl muy pegado. En este caso en especial, fuera de esto quizás en todos los demás proyectos puede estar menos, él está viendo obviamente 1000 cosas, pero no está tan pegado al director, ¿no?